Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar Pequeño teatro de Ana María Matute. Ana María Matute nació en Barcelona el 26 de julio de 1925 y murió en la misma ciudad el 25 de junio de 2014. En 2025 se celebra su centenario. Es la autora de, entre otras obras, la trilogía Los Mercaderes, cuyos dos primeros títulos ya les hemos contado en Un libro, una hora, Primera Memoria y Los soldados lloran de noche, de Los Abel, Los hijos muertos, La torre vigía, Olvidado rey Gudú, Aranmanoz o Paraíso inhabitado. Es autora también de gran número de relatos y de cuentos infantiles. Pequeño teatro se publicó en 1954, cuando ganó el premio Planeta, pero Ana María Matute la escribió en 1943, cuando tenía solo 17 años. Y eso se nota, en la frescura y en la inocencia, pero contiene ya la esencia de la autora. Es una novela emocionante y mágica. Vamos allá. Oiquisa era una pequeña población pesquera, con callejuelas azules casi superpuestas y unidas por multitud de escalerillas de piedra. Parecían colgadas unas sobre otras, porque Oiquisa había sido construida en una pendiente hacia el mar. Una sola calle, ancha, llana, atraviesa el poblado y recibe el pomposo nombre de Cale Nagusia, porque en ella se elevan orgullosas las casas importantes de la localidad. Y lo remata un viejo faro en ruinas cuya silueta se recorta melancólicamente sobre el color del mar. Allí, en aquel muelle, nació Ile Eroriak. Ile Eroriak quiere decir pelos caídos, y ningún otro nombre le hubiera sentado mejor. Era un muchachito menudo, con un mechón de cabello negro y rebelde como la crin de un potro que se alborotaba sobre la frente. Ile Eroriak está siempre muy sucio, con escamas relucientes pegadas a la piel y a la ropa, pero tiene los ojos azules, como el mar que duerme. Ile Eroriak vive en todos los rincones de Oiquisa y en ninguno. San Telmo, el viejo barrio de pescadores, es el lugar preferido. Allí vive su viejo amigo, su anciano y único amigo. Allí está la campana de la iglesia que ejerce un gran influjo sobre él. También suele vagar por el puerto. Su figura desgarbada, sus pies heridos por el frío y los despojos afilados del muelle eran familiares a los pescadores. Cuando podía, ayudaba a descargar los buques, enrolándose como menudo eslabón lleno de orín en la cadena de hombres que recibían su salario. Comía alguna cosa que le daban, restos del rancho de algún barco que recogía en una lata vacía, y se gastaba el dinero en vino o en aguardiente para alegrar su corazón y sus pensamientos. A menudo, en las tardes de sol, se sienta apoyando la espalda contra la pared y contempla un gran letrero rojo que resalta sobre el blanco muro de la oficina del puerto, donde dice «Kepa de Bar», consignatario de buques. Ile Eroriak no hace nada más que darle vueltas a ese nombre y a lo que sabe de él. En el fondo de su alma guarda una inmensa admiración hacia aquel ser. A cada paso hay carteles donde pone su nombre: Kepa de Bar, almacenes de carbón; Kepa de Bar, fábrica de cemento; Kepa de Bar, oficinas. Y así, Kepa de Bar se convierte para Ile Eroriak en un ser fantástico, en el más grande de los hombres. El hombre que mejor conoce a Ile Eroriak y el que mejor le comprende es un anciano, dueño de un mundo mágico, un teatro de marionetas. Vive en la parte alta de Oiquisa y muchas veces comparten la comida. Si al llegar la noche el anciano encuentra al muchacho acurrucado en las gradas de la iglesia, le lleva a su cubil debajo del teatro donde el anciano tiene su vivienda. Ile Eroriak duerme en un estante empotrado en la pared junto a los muñecos rotos. El anciano era jorobado y deforme, y en Oiquisa llamábanle Anderea. Él mismo tallaba sus muñecos, él mismo trenzaba sus historias. Amor y odio vivían, bajo la noche azul con estrellas de estaño, su pequeña vida de mentira. Allí están todos: Colombina, grácil y voluble, el alegre Arlequín y Piegó, el romántico. Hay un muñeco que resiste al tiempo como si fuera eterno, porque nadie sabe cuándo nació y no parece querer morir. El anciano le quiere y le cuida más que a ninguno, porque es un polichinela jorobado que se parece a él. Kepa de Bar era un hombre corpulento que lucía una hermosa perla prendida en la corbata. Vivía en la mejor casa de Cale Nagusia, era dueño de media población y se había casado con una antía, la mejor muchacha de la mejor familia de Oiquisa,
se había dicho, pero ella murió, dejándole una niña de pocos días y un extraño vacío en el corazón. El tiempo de Kepa de Bar es algo precioso y totalmente ocupado, pero respeta el domingo. Lo emplea en pasear recorriendo de punta a punta Cale Nagusia con los pulgares en los bolsillos del chaleco. Está profundamente solo y eso le produce una angustia indefinible. Es el dueño casi absoluto de Oikisa. Su mayor orgullo es su hotel, excesivo para una pequeña población, el Hotel de Bar, donde llegó a alojarse el rey. Pero Kepa bebe a menudo. En esas ocasiones habla y habla tanto que la gente huye de él. Cuenta lo humilde de su procedencia, cuenta la famosa historia de la perla que adorna su corbata, que se había comprado cuando ya era el gran Kepa, alto y grueso, el majestuoso y temido Kepa, y como un símbolo se juró llevarla siempre prendida en su corbata. A la niña que nació de su matrimonio la bautizó con el nombre de Aránzazu, como su madre, pero todos la conocían por el feo diminutivo de Zazu, y él mismo acabó llamándola así. Algo ocurría con aquella chica, algo que él no podía comprender. Al pensar en su hija, algo se dobla, como los árboles en la tormenta, dentro del pecho de Kepa. A veces Zazu se parece a su madre, altiva y fría. A veces Zazu se parece a él, al Kepa grosero, maldiciente, soez de los primeros años. Sin saber por qué, Kepa siente hacia ella una desconocida admiración que no acierta a explicarse. Como señala el blog Lecturafilia, Pequeño Teatro es una historia donde se expresa a la perfección un mundo aparentemente fantástico, en el que aparecen personajes poderosos y personas que obedecen y que son movidas por una mano que se parece mucho a la que también mueve a los personajes en los espectáculos de títeres. Ana María Matute marca ya una pauta que la singulariza entre los escritores de su generación: la preferencia por la metáfora, la melancolía de los relatos atemporales, la inclinación por la bruma del norte, la magia de los que quedan atrapados en la niebla. Según Abel Amuchategui, Pequeño Teatro es una novela de un dramatismo intenso, adolescente, a través del que establece una clara relación con las grandes tragedias del teatro clásico. Cierto día llega un hombre rubio que despertó viva curiosidad entre los habitantes de Oikisa. Aunque para esto, cierto es que nunca fue necesaria demasiada originalidad. Aquel hombre arribó en un velero portugués que traía carbón para Kepa de Bar. Es un hombre delgado y muy alto. Viste un traje claro, manchado de hollín y demasiado grande. Tiene anchos pómulos gatunos y el cabello lacio, con un brillo casi blanco. Unos ojos verdes y relucientes. Ile Eroriak le contempla y le ve desaparecer por la naciente oscuridad de Cale Nagusia. Ile Eroriak se dirige al camino del faro ruinoso. Cuando está allí, ve avanzar una silueta espigada y lenta, esbelta, con las piernas desnudas y doradas a pesar del frío del atardecer. Es Zazu, la hija de Kepa de Bar, una antía que llega al borde del mar donde hay un banco de piedra. Zazu se detuvo frente a las olas, mirando lejanamente. Una gran soledad se ceñía enteramente a ella. Era en aquellos momentos cuando Zazu se sabía sola y pequeña, extrañamente débil y pequeña, avanzando por entre las casas de la población mezquina y gris. Zazu se veía avanzar menuda, niña, escondiendo las manos a la espalda. Había un largo túnel en su vida. Zazu recuerda su infancia en la casa de Cale Nagusia, aquella casa donde había sombras y el gran retrato de la madre al anochecer que le daba miedo en vez de paz. Zazu se siente presa de Oikisa porque Oikisa es pequeña y retorcida y ella encuentra en cada peldaño, en cada recoveco sus propios pecados. Cree que su madre, aquella madre fantasmal de pureza y lejanía, se habría avergonzado de ella. Zazu se mira las manos, sus manos pequeñas y delgadas, y las esconde a la espalda porque alguien dijo una vez que tiene manos de ladrona. Zazu va a casarse con Augusto, un antiguo amigo de la familia Antía, un hombre quieto y ausente, sin rostro, sin voz. Zazu sonríe débilmente. Desde hace tiempo es considerada por las gentes de Cale Nagusia como el escándalo constante de Oikisa, pero a ella solo le preocupa mantener su mirada limpia, su mirada cándida, su mirada de una pureza dura y fría como el alba. Súbitamente, Zazu se vuelve y emprende el regreso. Cuando se hallaba ya cerca del puerto, tropezó con un cuerpo menudo acurrucado en el suelo. Zazu le miró. Era aquel pobrecillo loco que llamaban Ile Eroriak. El muchacho la miraba fijamente, con sus tranquilos ojos azules, y la brisa alborotaba sus ásperos cabellos.
En el pecho de Zazu temblaba aún una larga queja oculta y sombría. Impulsivamente busca unas monedas y, cogiendo una de las ásperas manos de Ile Eroriak, se la obliga a cerrar con fuerza sobre ellas. Le dice que es para que beba, para que se emborrache. Ile Eroriak tiene una alegría breve y aguda. Huye rápido en dirección a San Telmo. Zazu reanuda su camino hacia Kale Nagusia. Al pasar junto al muelle surge casi a su lado una figura alta, desgarbada, que como una sombra cruza frente a ella. Es un hombre extrañamente claro desde la oscuridad. Es un hombre joven que se inclina con ademán indolente, balanceándose sobre las piernas, y luego se interna en las sombras de la calle más próxima, con la rapidez y la agilidad de un duende. A los pocos pasos encontró a 3 muchachas. Eran hijas de familias acomodadas de Oiquisa, jovencitas de mirada incierta y pequeñas bocas movibles, chillonas como agujerillos malignos e inocentes. Con sus tremendas horas vacías, sus largos aburrimientos de hijas de Kale Nagusia. Las muchachas de Kale Nagusia miran a Zazu con admiración y desprecio. El desprecio que les destilan suavemente sus madres y sus abuelas con sus viejas historias escandalosas. Y una admiración avergonzada y oculta. En realidad odian a Zazu porque es diferente. La odian porque Zazu sabe todo lo prohibido, lo temido y esperado, lo adivinado. La odian porque va a casarse con el mejor partido de Oiquisa. Le hablan de un forastero que ha desembarcado esa tarde, alto y rubio, y que se ha dirigido al Hotel de Bar. La casa de Kepa era grande y cuadrada, con el jardín descuidado, cercado por una alta verja negra. Cuando Zazu penetró en el vestíbulo, débilmente alumbrado, sintió caer sobre sus hombros la gran soledad y el silencio que invadían aquella casa. Zazu está cansada y nerviosa. No quiere ver a su padre. En los momentos de depresión, la presencia y la conversación de Kepa se le hacen especialmente intolerables. Antes de subir a su habitación, Zazu se vuelve a mirar el gran retrato de su madre, Arantzazu Antía. Su padre ama aquel retrato. Zazu le ha sorprendido más de una vez hablando con el retrato de su mujer muerta. Y es que Kepa, que nunca se atrevió a hacerlo en vida de ella, goza comunicando a aquella imagen cada uno de sus triunfos, cada tristeza, cada una de sus efímeras alegrías. La mujer del cuadro es una oyente muda, atenta, comprensiva y dulce. Allí, en el cuadro, Arantzazu Antía está como él la hubiera querido. Cuando Zazu entra en su habitación, mira el retrato de Augusto, su prometido. Es un hombre de unos 40 años, capitán de marina mercante al que no ha visto en su vida. Sus viejas tías desean casarla rápidamente, alejarla de Oiquisa y la murmuración. A Zazu le es indiferente aquel matrimonio, como le es indiferente todo lo ajeno a su vida interna, oscura y abrasada. Nunca se preocupó nadie de mi corazón. Mi corazón y yo crecimos extrañamente, dentro de un mundo frío y distante. Yo he ido buscando siempre algo, y no sé qué he buscado. Alguna cosa me grita mi corazón a veces, y yo no sé qué es. Ella entregaba su cuerpo fácil, iba detrás de su cuerpo fácil, con su alma difícil y distante. Mucho más tarde, Ile Eroriak pasa junto al gran hotel de Bar y ve luz en el primer piso. Trepa sin dificultad hasta allí y así puede ver a aquel ser que poco antes ha excitado su imaginación. Le ve sentado rígidamente, mojado aún y brillante por la ducha, con las manos sobre las rodillas. Es muy extraño el forastero. Contempla sus ojos verdes y piensa que tal vez sea un mago, un brujo, un mal espíritu. Le recuerda a Arbaces, uno de los muñecos del teatro de títeres de Anderea. A la mañana siguiente, Ile Eroriak le cuenta a Anderea lo que ha visto mientras el viejo barniza la sonriente cara del arlequín. Cuando sale de allí, se va hacia la playa. Ile se tumba en el suelo y empieza a revolcarse entre la arena con una alegría dura y animal, excesiva. Inesperadamente una voz suena a su espalda preguntándole por qué se ríe. Ile Eroriak no tiene tiempo de levantarse. Estupefacto, tendido en la arena, ve avanzar hacia él al misterioso hombre del hotel. Tiene una voz sonora, hueca. Aquella voz era bella, densa y enfática, y le dudaba si redoblar sus carcajadas al escucharla o huir. Ante aquella voz se sentía una rara comezón, o de echarse a reír, o de gran desasosiego. Luego le pregunta por qué le espiaba por la noche. Ile Eroriak se sobresalta pensando que ahora le golpeará, pero el hombre le dice que no vea en él nada extraño ni elevado, que él solo quiere ser su amigo. Habla con una voz llena de dulzura, tal vez de una extraña tristeza. Ile Eroriak le mira de reojo.
El forastero dice que Ile es libre, feliz, dueño de su vida. Ile le mira con curiosidad, desconfía. Le pregunta su nombre y cuando Ile se lo dice, el forastero le dice que qué envidia su fe. La música de aquel lenguaje absurdo, de aquella voz armoniosa, dejaba en suspenso su alma. Empezaba a adueñarse lentamente de él. Era como si una luminosidad lenta y sabia fuera bañando poco a poco su mente. De pronto, Ile Eroriak tiene miedo y echa a correr, pero el hombre no tarda en alcanzarle. Le sujeta con fuerza por un brazo, le pide ser su amigo, comer juntos, beber y cantar alegres canciones y salir a la mar en una lanchita. Ile le mira con desconfianza. El forastero le dice que quiere aprender a vivir como él. Entonces, el hombre del hotel le pasa el brazo por los hombros y como dos hermanos se encaminan al puerto. El forastero se llama Marco. Después le lleva al hotel de bar. Ile dice, al ver toda la riqueza del comedor, que quiere irse y Marco le aprieta la mano y salen de allí mientras Marco exclama con grandes demostraciones: ¡qué gran lección! ¡Qué gran lección! Tuvieron que irse a un oscuro figón del barrio de San Telmo, donde Ile Eroriak, de rodillas sobre un banco, inclinados sobre la mesa, pudo hundir la cara con gran placer en una humeante cazuela de barro. Los ojos de Ile están húmedos de gratitud. Marco le dice que recorrerán el mundo juntos. Ile le escucha perplejo. Nunca ha oído a nadie decir cosas parecidas. Desde aquel día es frecuente ver a Marco y a Ile Eroriak vagabundeando juntos por el muelle, la playa y el barrio de pescadores. San Telmo parece atraer particularmente a Marco y muchas veces cambia el blanco lecho del hotel por dormir junto a Ile en las gradas de la iglesia. Marco le dice a Ile que no existe historia más bella, más intensa y plena que la suya y que algún día le contará sus grandes aventuras. Alguna vez, en sus largos paseos, encuentran a las muchachas de Kale Nagusia y sorprenden sus miradas brillantes y rápidas, sus cuchicheos. Un día, en el camino del faro viejo, encontraron a Zazu. Al verla, Marco se inclinó con exagerada y burlona cortesía, doblando hasta 3 veces el espinazo. Cuando la muchacha desapareció, Marco empezó a reír a carcajadas. «Tiene de distinto color los ojos. ¡Qué extraña gata!», dijo. Pero eso, sin saber a ciencia cierta por qué, desazonó a Ile Eroriak. Ile le cuenta que la chica es la hija de Kepa, pero Marco se encoge de hombros burlonamente. Los habitantes de Oikisa no dudan de que bajo el raído y audaz traje blanco del desconocido se oculta un raro e importante personaje que excita su aburrida curiosidad. Nadie sabe por qué ni a qué ha llegado aquel hombre a Oikisa, ni cuándo se marchará, ni a dónde. Su vida es puro misterio. A veces, Marco pasa 2 o más días encerrado en sus habitaciones del hotel sin hablar ni comer apenas. Otras, por el contrario, su risa hueca y jactanciosa resuena en las callejuelas de San Telmo. Las señoritas Escarne y Miren Antía eran, después de Kepa, las personas más respetadas de Oikisa. Sus relaciones con los de Bar, íntimas y cordiales, provenían de su parentesco con la difunta Aranzazú. La señorita Escarne es la mayor de las dos, alta, huesuda, dueña de una imponente nariz, ojos duros y brillantes. Miren, por el contrario, es bajita, de párpados anchos y labios rizaditos en los extremos. A oídos de ambas señoritas llegan las más ácidas historias referentes a Zazu, a la que llaman y consideran sobrina. Una mañana, Zazu tropieza a su regreso de la playa con sus 2 tías y se paran a saludarse. Muy poco después, Marco pasa junto a ellas y Zazu sorprende el deslumbramiento de los ojos de Miren. En cuanto Marco desaparece, Escarne dice que es un hombre extraordinario, que es riquísimo y que no sabe cómo emplear su dinero, y dice que le encantaría traerlo a su asociación. Y Zazu, con esa sonrisa que sus tías odian, les dice que le nombren presidente de la asociación. Aquella tarde, contra su costumbre, Zazu volvió a la playa. Había algo raro en el aire, en torno a ella. Un oscuro presentimiento la llenaba desde que aquella mañana el forastero pasó por su lado. Algo como un veneno sutil iba destilando gota a gota sobre su corazón un desasosiego ya conocido anteriormente. Cuando llega cerca de las cuevas del acantilado se da cuenta de que están al lado Marco e Ile Eroriak. Escucha a Marco hablar de la juventud y de cómo era él. Parece estar contando un cuento. Se lamenta de la negrura de su alma.
Zazu se aparta violentamente de la roca. Una rabia extraña la invade. Está furiosa por haber escuchado y por haberse escondido allí. Piensa que Marco no decía más que tonterías, pero no puede dejar de escuchar aquella voz. De pronto, le invade un vértigo inexplicable, como si se hallase al borde de un abismo. En aquel momento, empieza a odiar a Marco. Los 4 días siguientes a aquella tarde, el forastero Marco padeció uno de sus ataques que él llamaba a veces de fiebre y que otras, decía, eran postración melancólica. Se encerró en su habitación y los criados aseguraron que le habían oído golpearse la cabeza contra las paredes. Kepa se entera y acude a verle para entablar una cierta amistad con el desconocido. Al principio Marco le escucha observándole en silencio, pero luego se levanta de la cama y abraza a Kepa. Poco después, Kepa y él charlan como buenos y viejos amigos. Marco dice que siempre le han interesado los negocios. Kepa le invita a su casa. Marco admira el gran retrato de Arantzazu Antía con el rostro y las manos blancas en la oscuridad. Hablan de Zazu. Kepa le cuenta que se va a casar pronto, que su hija es una criatura inteligente, y llega hasta a ponerse pesado contándole cosas de Zazu. Luego pretende contarle su propia vida, triste y cómica, y habla y bebe hasta que Marco se va. Marco sale de la casa y huye de los muros de Cale Nagusia. Toma el camino que conduce al cerro sobre la bahía. Solo ahí se detiene. De pronto, descubre una silueta. Cuando llegó a su lado, se detuvo. Sus ojos se encontraron y rudamente se rompió la impresión de realidad. Marco vio unos ojos de oro candente y, por un raro capricho de la naturaleza, de distinta tonalidad uno del otro. En el fondo de aquellas pupilas, el sol parecía ahogarse muy despacio. Zazu le volvió la espalda con gesto desdeñoso. Rápida se alejó de él. La muchacha que huye lleva unas sandalias blancas como un niño. Marco desea detener aquella huida, verla de cerca nuevamente. La contempla alejarse hasta que se pierde. Cuando Marco desciende, Zazu ya se ha perdido tras una esquina y no puede encontrarla. Se va a San Telmo en busca de Ile Eroriak. Le encuentra echado en las gradas de la iglesia. El niño le dice que esa noche hay función en el teatrito de Anderea. Aquella noche es para Ile una noche luminosa, llena de colores y de historias que le llevan lejos, llena de magia, de ensueño. Pero Marco solo quiere hablar, necesita hablar, parece transformado. El muchacho no comprende el sentido de sus palabras, pero de pronto se da cuenta de que Marco está hablando de la hija de Kepa y al muchacho le da un vuelco el corazón. Dice que Zazu es una hechicera y empieza a insultarla con las mismas frases que oye a los pescadores. Pero Marco se echa a reír, palmotea la espalda del chico y ambos entran en el teatro. Todo el mundo ha ido a ver la función. El anciano Anderea preparaba sus muñecos. Le ayudaba en estas ocasiones el hijo de José. Hacía las veces de tramoyista y recitador, y en su garganta la tormenta adquiría proporciones escalofriantes. La señorita Miren no es capaz aquella noche de seguir la trama de la comedia. Tiene a su lado el perfil abstraído de Marco y piensa lo hermoso que sería acariciar aquella cabeza entre sus manos. Kepa de Bar nota la expectación que el forastero causa en la sala y se siente partícipe de aquella gloria. Entretanto, bajo el escenario, agachado en un rincón, Ile Eroriak escucha la voz del anciano que da vida a los muñecos y el sonido dulce, lleno de una tristeza amable del violín de Anderea. En el escenario, los muñecos lloran por algo. Ile Eroriak trepa sigilosamente por la escalerilla y asoma la cabeza. Sin saber por qué, aquellos dos muñecos que tal vez se aman le recuerdan a Zazu y a Marco. Pero ningún personaje se parece a él, como si no tuviera sitio en aquella farsa. Cuando termina la función, Ile presenta a Marco a Anderea. Marco entró agachando la cabeza, porque el chiribitil bajo el escenario era demasiado bajo para su estatura. Sin embargo, le agradó escuchar el eco que en aquel lugar producía su voz. Tal vez esto le empujó a hablar, sentado sobre una caja de madera. Empezó a hacer preguntas al anciano, demostrando una súbita curiosidad por todo cuanto se refiriese al arte de tallar muñecos y fabricar caretas. Le dice que no ha entendido muy bien la obra. Es condescendiente con el viejo. Le dice que a la vida no se la puede tomar como argumento de una farsa, que es preciso vivirla. Y Anderea le contesta que la vida tendrá el sentido que cada uno quiera darle. Mientras, la señorita Escarne se pregunta por qué razón un hombre de la elegancia espiritual de Marco lleva a todas partes consigo a ese sucio haragán y borrachín de Ile Eroriak. Están en casa de Kepa de Bar. Dice que si ellas no han podido remediar la desgracia de ese pobre loco, ¿cómo va él a pretenderlo? Zazu sonríe.
Kepa dice que va a invitar a cenar a Marco y así le podrán preguntar lo que quieran. Skarne asiente complacida y los ojos de Miren se llenan de luz. En cambio, Zazu se levanta bruscamente de la mesa y sale de la habitación sin decir nada. Aquella noche la luna apareció intacta, redonda, dañina. Marco llegó puntual, con su traje blanco extrañamente inmaculado, abotonado enteramente, su cuerpo delgado, elástico. Tenía algo irreal. Las señoritas Santía se abanicaron precipitadamente ante su larga inclinación. Kepa tosió ligeramente. La cena transcurrió lenta y aburrida. Extrañamente, la única persona que durante la cena se muestra locuaz y animada es Zazu. No parece ella. Kepa la mira estupefacto. Zazu ríe, habla de cosas insustanciales y graciosas, de cosas ingenuas y vivas. De vez en cuando, Marco observa su perfil y luego desvía la mirada. La proximidad de Zazu le produce una sensación agridulce que le inquieta. Tal vez por eso, cuando la muchacha sale al jardín, no puede evitar seguirla. Se detienen bajo el tupido emparrado. Zazu se muerde los labios. No puede mirar los ojos de Marco porque dentro de ellos hay cosas que duelen. Zazu siente un miedo extraño. Piensa que Marco no es más que un pobre vanidoso enfermo. No le gusta. Su cuerpo no le gusta. Siguiendo un impulso inevitable, Marco rodeó su cuerpo con los brazos. Zazu intentó desasirse sin mucha energía. A la claridad lunar, los ojos de la muchacha parecían marcadamente diferentes y sus entreabiertos labios tenían una expresión estúpida. Marco piensa que no queda nada de aquella criatura que vio entre el mar y el cielo, pero jamás una mujer le ha parecido tan hermosa. Zazu le pide que le deje, le dice que no es obligatorio besar a una muchacha bajo la luna. Marco sonríe y le dice que no trate de luchar contra lo inevitable. Zazu hace una mueca, le dice que no le interesa, que habla como los muñecos de Anderea, que es ridículo. Marcos se ríe. Entonces, algo extraño se quebró en la atmósfera. Algo que se trizaba de un modo inesperado, que los hería como una lluvia de agudos cascotes. Repentinamente la risa de Marco cesó. Inconscientemente se vieron cerca uno de otro. La voz de Marco era de nuevo su voz apasionada y honda, aquella voz que ella temía. Marco le dice que si le quisiera, sus vidas parecerían una leyenda, que todo sería diferente. Le pide que se vaya con él, le dice que el amor es muy distinto de todo cuanto ella pueda imaginar. Zazu evita mirar aquellos ojos. Marco dice que hay algo que está agazapado en el fondo de su voz que solo ella puede entender. Le pide que no huya de él. Zazu levanta la cabeza. Hay en la voz de Marco algo que la desespera, algo que la hunde sin remedio. Zazu le interrumpe bruscamente, le pide que no diga más estupideces, que nadie puede entender lo que dice, que a nadie le importan sus tonterías, sus palabras huecas. Marco calla y baja la cabeza. Luego vuelve a mirarla y sonríe. Empieza a contarle cosas de su vida. Coge con rudeza la barbilla de la muchacha y la obliga a levantar su rostro hacia él. Suavemente, los dedos de Marco desprendieron las horquillas de su cabello, que, lacio, se derramó con un brillo sedoso. Ella sabía que en su corazón, de pronto, había piedad, una rara piedad, una rara curiosidad por conocer el lugar donde van los golfillos descalzos a soñar en riquezas y poder. Zazu quiso rebelarse contra aquella piedad y su corazón se llenó de ira. No me gusta este hombre. No me gusta ni su cabello rubio, ni sus manos suaves, ni sus ojos de vidrio. Pero ya era tarde. Sentía el dolor de sus dientes agudos y ella buscaba sus besos. Y mientras la aprieta contra su pecho y mientras siente el galopar de aquel extraño corazón, ella se repite que aborrece a ese hombre y todo lo que dice. Zazu se desprende violentamente de los brazos de Marco y con paso rápido se dirige de nuevo a la casa. Marco la sigue, silencioso como su propia sombra. Dentro, la señorita Miren aplasta la nariz contra el cristal de la ventana y cierra los ojos en un súbito desfallecimiento. Skarne permanece rígida, sentenciosa. Kepa empieza a beber y las mira estúpidamente. Cuando el hombre rubio se marchó de casa de Kepa, el cielo palidecía. Buscó a Aile Eroriak y le habló de ella. Fue entonces, al descubrir su amor, cuando su voz y su sangre se enardecieron. Parecía estar lleno de una gran pasión. Marco parece muy contento. El corazón del muchacho descalzo se llena de gratitud porque Marco le da de comer, le compra un cortaplumas y al fin, un día, logran salir a la mar en la barquilla de José.
Ile Eroriak se tiende en el fondo de la lancha. Es una tarde apacible, con los ojos cerrados se deja mecer suavemente. Piensa en qué felicidad tan grande sería si aquello durara infinitamente. Pero bien sabe Ile Eroriak que todas las cosas tienen su fin. Al atardecer, la lancha atraca en el muelle de los pescadores. Entonces, con una risa extraña y súbita, Marco le abandona. Ile sabe que va en busca de la hija de Kepa. Al anochecer, Ile encuentra a Marco en la playa, sentado en la arena, con la barbilla apoyada en las manos. Permanece largo tiempo silencioso a pesar de que el muchacho se sienta a su lado. Al final, le dice que todo en la vida decepciona y empieza a hablar mal de Zazu, hasta que ven acercarse a ellos a la hija de Kepa. Se queda quieta y parada frente a Marco. Había algo implorante y extraño en su mirada. Llevaba un vestido de color pálido, sencillo, y el viento jugaba con el borde de su falda. Traía las sandalias en la mano y sobre la arena resaltaban sus pies morenos, todavía húmedos. Gotas brillantes rodaban por su frente hasta enredarse en las pestañas. Tenía la cabeza levantada hacia Marco y su rostro parecía iluminado por una luz indefinible. Marco se pone de pie, avanza hacia ella y se le despierta una vieja ira, un rencor viejo de muchachito hambriento, defraudado, de muchachito a quien se expulsa de los parques y de las fuentes. Cree que Zazu se está burlando de él, pero no puede dominar el deseo de besar su boca triste, sedienta. La estrecha entre sus brazos y siente próxima su respiración. Zazu cierra los ojos. No me gusta el sabor amargo de tus labios. Ah, Dios, bien sabes que no amo a este hombre. Sin embargo, acarició aquel cabello rubio y acercó a su rostro la mejilla, apretándolo con fuerza, como si dentro de aquella cabeza rubia existieran 1000 cosas que no se debían perder, como si quisiera guardar para siempre el extraño mundo que contenía. El mar, encrespado, avanza hacia ellos. Ile Eroriak divisa a los blancos caballos que galopan en la espuma de las olas hacia la arena. Les grita, pero ellos no parecen oírle. Entonces Zazu parece despertar. Bruscamente se aparta de Marco, le empuja con violencia y Marco, sorprendido, está a punto de caer al suelo. Zazu se siente liberada y empieza a reír. Marco palidece de ira, vuelve desdeñosamente la espalda y se aleja en dirección a Oikisa. Zazu se queda mirando las huellas que sus pies dejan en la arena. Luego escupe sobre ellas con rabia. Esa noche, Marco le dice a Ile Eroriak que ha llegado la hora de huir. Según Francisco Maravilla, para la mayoría de los personajes de la trama de Pequeño Teatro, Ile Eroriak es percibido como un insignificante loco. Pero le salvan su imaginación y su ignorancia, y sobre todo una fe envidiable y maravillosa. Ile se presenta como inocente y puro, pero a la vez con una peculiar sabiduría que muy pocos comprenden. Esta es una preciosa metáfora que alude al gran imaginario y potencial creativo de Ile, que contemplaba en la espuma del mar un caballo blanco. En ello, Ile percibe una especie de batalla contra la locura. El personaje de Ile indiscutiblemente representa en la trama del relato de Pequeño Teatro la figura de un sabio poeta. Por la mañana, Ile le recuerda a Marco que es el día de la huida, que dijo que Zazu es estúpida, cruel y mala, pero Marco le contesta que todavía tiene mucho que aprender, que cuando lo dijo estaba conmovido y que si ella es cruel, mejores son sus besos, que si ella es necia, sus ojos son 100 veces más hermosos. Ile le pregunta entonces si no se van, y Marco dice que sí. Caminan durante varias horas y al fin llegan a un pueblo que se llama Asha, donde celebran fiestas. Y los dos se integran en la fiesta. Beben sin parar, como tienen por costumbre, hasta que Marco sale de la tasca y se pierde en la multitud, dejando a Ile tumbado debajo de una mesa. Al día siguiente, Ile vuelve a Oikisa. Marco le ha abandonado, pero cuando Ile sube por la escalerilla que conduce a Kale Nagusia, tropieza con él. Al verle, el hombre parece recordar algo desagradable, rebusca en sus bolsillos y al fin le da un arrugado billetito. Después se aleja, parece preocupado. Ile piensa que ya no es su amigo. Más tarde los vio a los dos, a Marco y a Zazu, al borde del camino de cemento, cerca del faro antiguo. Sobre el mar, sus siluetas aparecían oscuras, raramente estilizadas. Ile Eroriak se escondió. No quería que le descubriesen espiándolos. Verlos juntos, ahora que él estaba solo, le llenaba de dolorosa amargura. En casa de Kepa hay un piano que perteneció a Arantzazu Antía.
Cuando Marco se entera, le pide permiso a Zazu para afinarlo y se presenta a la mañana siguiente en casa de Kepa, y la pasa entera afinando el piano. Luego le dice a Zazu que tiene que decirle algo importante, y le dice que su estancia en Oikisha tiene como objetivo que ella le ame hasta la misma muerte. Zazu se aparta de él fingiendo indiferencia. Le dice que ella sabe que él se marchará un día de Oikisha en deuda con su padre y si puede con media población, porque ella sabe muchas cosas de él, que está enfermo, por ejemplo. La risa de Zazu, brusca, inesperada, corta sus palabras. Le dice que es infantil y Marco parece llenarse de alegría y vuelve a empezar a hablar, pero Zazu le abofetea. Inmediatamente escondió las manos a la espalda. La sangre se agolpaba a sus mejillas y sus ojos se llenaron de lágrimas de vergüenza. Nunca hasta entonces se creyó capaz de pegar a alguien, aunque lo despreciara, aunque lo odiase. Su desprecio y su odio se volvían repulsión, distancia, y no sabía por qué. Marco recoge el sombrero amarillo y absurdo que lleva y se dirige a la puerta. Pero antes de salir, Zazu le llama en voz baja, densa. Le pide que vuelva y le llama estúpido, gitano, mendigo. Marco se vuelve y empieza a tocar el piano, pero Zazu le dice que deje de aporrear el piano y que se vaya. Le dice que en otoño se casará y que entonces él se irá. El corazón de Zazu, aquel pobre corazón frío y lejano, grita extrañamente que no se vaya aún y, sin embargo, ella desea no volver a verle. Ella desea que se vaya cuanto antes. Marco le tiende los brazos, pero ella le vuelve la espalda y rápida huye de allí. Atraviesa el vestíbulo y sale precipitadamente al jardín. Sin embargo, esta vez, Marco no la sigue. Escarne entró en su casa sofocada, sin desprenderse de su gran bolso, de sus guantes ni de su sombrero de 3 pisos, donde anidaban desde hacía 5 años pájaros y flores. Buscó a su hermana. Miren cosía apaciblemente junto al mirador que daba a Kale Nagusia. Mirenchu, he decidido recoger a ese muchacho que llaman Ile Eroriak. 2 días después, el muchacho cruza casualmente la calle frente a la casa de las hermanas Antía. Escarne y Miren le llaman, pero Ile sale huyendo porque muchas veces la han emprendido a golpes con él. Pero la señorita Escarne sale tras él. Le sube a la fuerza a su casa. Le dicen que la asociación desea ampararle y que de ahora en adelante vivirá en el hogar de huérfanos y trabajará en nobles y reconfortantes tareas. Ile sale corriendo y busca a Marco. Le cuenta lo que ha pasado y Marco decide ir a hablar con las hermanas. Para sorpresa de Ile, Marco propone a las 2 mujeres que no encierren a Ile, pero que entre los 3 lo cuiden. Zazu se miró al espejo. Tenía la piel suave, mate, los hombros y el rostro morenos por el sol. Tal vez hubiera sido hermosa. Una gran tristeza la llenaba, una gran amargura, un dolor agudo y oculto subía lentamente a su garganta. Tal vez ya no sea hermosa. Zazu sale de la habitación. Al bajar la escalera, desde el fondo oscuro del cuadro, los ojos de Arantzazu Antía la miran. Zazu ha contemplado muchas veces el rostro de su madre. En lo profundo, Zazu prefiere que haya muerto. Se pregunta qué habría pasado con un hombre como Marco. Piensa que a lo mejor se habría enamorado de él. De pronto ve a Kepa en la puerta contemplándola. Hubieran querido decirse muchas cosas, ambos, preguntarse muchas cosas. Zazu de pronto se acerca a él y le abraza. Kepa siente los brazos de su hija, unos brazos duros y nerviosos que le aprietan haciéndole daño. Kepa los aparta con un pequeño gruñido. Zazu se sorprende. Luego se encamina presurosamente a la playa. Sentado en la arena, mirando el mar, Ile Eroriak mordía una manzana. Zazu corrió hacia él. El cabello le golpeaba la espalda y las sandalias blancas se hundían en la fina arena, levantando cortas nubes doradas. Cuando estuvo al lado del muchacho se detuvo, con la respiración agitada. Ile Eroriak lleva un traje de drill azul demasiado ancho, está descalzo, pero unas alpargatas nuevas cuelgan de su cintura. Zazu se arrodilla a su lado y con voz dulce le pregunta por qué está solo y por qué no quiere ser amigo suyo. Sobre la suya, Zazu apoya una mano fría y tersa que el muchacho contempla largamente. Nunca, jamás, una muchacha joven, de cabello luminoso y suave, le ha hablado con voz dulce ni le ha acariciado la mano. Ile Eroriak permanece muy quieto. Durante mucho rato, Zazu e Ile Eroriak hablan como si fueran 2 buenos amigos de verdad. Y después, Zazu se va a su casa y le dice a su padre que tienen que comer, que tienen que hablar, que tiene que contarle muchas cosas. Kepa de Bar no olvidó aquella comida, aquel tormentoso día de primavera. Por primera vez en su vida, algo parecía acercarle a su hija,
algo impalpable los unía. Una rara emoción le ataba la lengua y miraba a Zazu, la miraba hablar, la miraba accionar. Zazu le dice a Kepa que tiene que cuidar de Ile y llevarlo a su casa, que debe enseñarle a leer y a escribir, y que ella misma, si es preciso, se encargará de él y le enseñará las primeras letras. Le dice que no debe dejar que otros se adelanten. Y Kepa acepta. Cuando Ile Eroriak se lo cuenta a Marco, ni él ni las hermanas se lo pueden creer. Precisamente por aquellos días, la señora Escarmiantía está organizando la famosa fiesta anual a beneficio del hogar de huérfanos. Marco se va a encargar de la recaudación de fondos. En la cena de gala que se organiza, Kepa confirma que se llevará a su casa a Ile y se ocupará de él. Zazu aparece en la cena vestida de blanco. Cuando Zazu se acercó a ellos, los ojos de Marco la contemplaron con una expresión dura, desapacible. Zazu, al verlo, escondió una sonrisa. Había en ella una rara burla que acentuaba el extremo de sus ojos hacia las sienes. Zazu parecía una muchacha realmente hermosa, con su vestido ceñido al cuerpo, con su cabello lacio, suave, lleno de reflejos. Zazu se sienta junto a su padre con aire inocente. Mientras, en medio de todo eso, Ile parece perder por un instante la noción de las cosas. Solo tiene ojos para contemplar a Kepa el grande, Kepa el héroe, Kepa el poderoso. Se pregunta por qué todos son de pronto sus amigos. Nunca ha conocido Ile una felicidad como aquella. Bebe, como él está acostumbrado, una y otra vez vacía su copa sin respirar, y repentinamente todo acaba. Kepa, con la cabeza abatida, está borracho también y silencioso. Marco no está, ni Zazu. Ile siente un dolor nuevo, desconocido. Es un dolor casi físico en el estómago o en el pecho. Está solo entre gente extraña. ¿Cómo ha podido pensar alguna vez que eran sus amigos? Bruscamente se levanta y echa a correr buscando la salida. Una intensa melancolía le llenaba. Sin saber por qué se encaminó a la playa. El mar estaba tranquilo. Ile Eroriak se quitó la chaqueta y los zapatos. Se echó en la arena y cerró los ojos. Nada esperaba. Nada tenía. Si fuera posible quedarme siempre así, con la cabeza sobre la arena, oyendo el ruido del mar. Cuando vuelve al hotel, entre las sombras perdidas del jardín, entre los árboles del extremo, descubre los cuerpos de Marco y Zazu. Ile Eroriak huye de allí con un frío extraño, un frío inexplicable dentro del pecho. Aquella noche vuelve a dormir en la escalinata de la iglesia bajo las estrellas. Pero a la mañana siguiente comienzan las fiestas del barrio de San Telmo. La iglesia se llena de gente y durante todo el día la alegría se desborda en el barrio marinero. Después de muchos años, Kepa sube de nuevo al barrio pescador, ahuyentando los fantasmas de la niñez. Las gentes en corro ríen bobamente contemplando la danza del saliño saliño. 8 muchachos armados de gruesos barrotes bailan al son del chistu. En el centro del grupo está Ile Eroriak. De pronto Kepa interrumpe la danza, coge por un brazo a Ile y le pregunta por qué le gusta siempre ser el hazmerreír de la gente, y se lo lleva a su casa, decidido a cumplir la promesa de cuidarle. Pero de pronto, en su casa, aparece Zazu. Está muy pálida, con los ojos perdidos, ausente. Kepa le dice que ha llevado al chico, que si está contenta, y ella le contesta que él sabrá lo que tiene que hacer con el chico, que a ella le da igual. Kepa se enfada con ella, diciéndole que ha sido idea suya, pero ella se mete en su habitación, se calla, y eso desespera a Kepa. Súbitamente, Kepa experimentó una gran decepción. Salió de allí con paso rápido. En realidad, Kepa huía. Huía de su casa, de su hija, del muchacho, de aquel muchacho que en un rincón le miraba anonadado y confuso. Todo es siempre igual. El vacío, la tristeza, la inútil soledad. Ile mira a Zazu. Ella le dice que ya sabe que un día llegará un velero que se los llevará a los dos de allí. Le pide que le diga a Marco que está cansada de su voz, de sus ojos de gato, de sus tontas palabras, que el juego ha terminado. Pero aún así, ordena que le preparen una habitación a Ile en lo más alto de la casa, y frente a la chimenea apagada, Zazu permanece quieta. No sabía yo que el amor era así. Tal vez el amor me ha corroído toda, me ha envenenado del todo. Por eso toda yo soy dolor. Por eso solamente queda de mí aquel dolor lejano que a veces me llegaba como un reflejo antes de conocerle, antes de oír su voz. Tal vez el amor sea el sueño. No es bueno amar, no es bueno soñar. El sueño no es dulce. El sueño levanta llagas, quema, empuja. El amor no es bueno. El amor duele. El amor no se puede cumplir nunca.
Pero Zazu sabe que si huye de él, le encontrará en todas partes. Y tampoco quiere seguirle. Piensa que un día el amor pasará, nunca más volverá a verle, nunca más le besará, nunca más. Cuando Ile se encuentra en su habitación no sabe qué hacer, no está acostumbrado al encierro. Por la noche decide marcharse. Tiene que ver a Marco y contarle todo lo que ella le ha dicho de él, y cuando llegue el velero se marcharán. Cuando llega al muelle, encuentra a Marco quieto y pensativo, paseando con las manos en los bolsillos. Entonces le cuenta lo que ha dicho Zazu. Pero extrañamente, Marco se pone contento. Dice que cuando llegue el velero, ella les seguirá y no le dejará. Horas más tarde, después de vagar por San Telmo, Ile volvió a la casa de Kepa de Bar. Había llegado la noche y tenía ganas de dormir en aquella habitación, en aquella cama, pero tropezó con un cuerpo que permanecía apoyado en la verja del jardín. Era Marco. Marco se halla justamente bajo la ventana de Zazu, que aparece abierta e iluminada. Entonces le acomete a Marco un ataque de furia. Empieza a golpear la cabeza contra la verja, como un niño o como un loco. Grita que se la pagará, que se vengará, que un día u otro irá a buscarle. Luego empieza a insultarla, pero todo es inútil. Arriba, dentro del cuadro luminoso, Zazu lo oye todo. Está quieta, tiene las manos unidas, luchando contra la fuerza que la empuja hacia él, hasta que abajo queda el silencio. Ile y Marco se emborracharon en la taberna de Aizpurúa, y ni al día siguiente, ni al otro, ni nunca jamás, ella volvió a él. Marco vuelve a encerrarse en su habitación del hotel y se mete en la cama. Ile acude a verle todos los días, hasta que el velero llega. Un hermoso día, de los más bellos. El portugués, grueso y moreno, baja del barco y pregunta por un hombre rubio que se llama Marco. Ile Eroriak corre al hotel con el corazón en la garganta. Marco se levanta de la cama y empieza a arreglarse. Lo único que le pide a Ile es que procure acercarse a Zazu y le diga que mañana al amanecer partirán de Oikisa para no volver más. Y luego le pide que procure que nadie más se entere de su partida porque debe mucho dinero a todo el mundo. Y luego le confiesa que se lleva lo más caro, lo más codiciado de los mentecatos de Kale Nagusia. Marco cree que Zazu saldrá a su encuentro, se besarán como dos amantes y saldrán juntos de allí. Le dice a Ile que no deben verse hasta el día siguiente al amanecer en el puerto. Ile se lo dice a Zazu. Ile Eroriak se apartó de la verja. No quería que le viese llorar. No quería que supiera cuánto sufría porque la perdía para siempre. No sabía por qué la amaba. Él, que era una pobre criatura, casi un niño. Él, que ni siquiera comprendía el amor. Después, Ile no sabe dónde ir. Quiere despedirse de todo. Lo primero que hace es despedirse de Anderea y le pide que no cuente nada. Anderea le contesta que ya sabe que Marco se lleva los fondos de la gran colecta, que se lleva una joya robada de la señorita Miren y deudas a montones. Ile se queda sorprendido. Lo que Marco dice es que se lleva el corazón duro de Kale Nagusia, la avaricia, el egoísmo y la vanidad y la estupidez. Y Anderea le dice que seguro que sí, pero que se los llevará a otro lugar. Aquella noche, Ile Eroriak duerme en el estante con los muñecos olvidados. El espejo de Zazu, aquel espejo grande y oval que la vio siempre, retenía ahora toda la habitación. A la muchacha, a su frente sombría, a su entero corazón. Frente al espejo, Zazu estaba quieta, llena de gritos y voces, de lejanía y de tristeza presente. Frente al espejo, Zazu duda, se arrepiente, se reconoce. Luego, nerviosa, desazonada, cruza la estancia y sale al rellano de la escalera. Zazu se recoge levemente su falda, sus manos tiemblan, la casa está oscura, fría. Se detiene frente al retrato de su madre. Inesperadamente, la hija de Kepa nota húmedas las mejillas. Llora por su vida pasada y por su vida futura, por la vida de Kepa y la vida de Marco, por la vida de todos los muchachos que tienen hambre y sed, por la perla de la corbata de su padre, por el velero de los sueños de Marco, por su propio corazón. Afuera, la lluvia le azota el rostro. Entre la bruma, entre la blanca neblina, se erguía fantasmal, fantástica, la silueta del velero. La lluvia empapaba la frágil ropa de Zazu, su cabello. Mojados mechones se pegaban a sus sienes como serpientes malignas, devorando su razón, destilando sueños malignos. Zazu seguía avanzando. Entonces tropieza violentamente con un cuerpo. Es Ile Eroriak. Súbitamente la hija de Kepa despierta. Un violento fuego sube a su pecho, nubla sus ojos. Piensa que ella es la hija de Kepa, llena de orgullo y de ira, llena de odio. Ile Eroriak la mira asustado.
Zazu le obliga a decirle a Marco que se puede ir y no volver jamás, que es grotesco y pueril, ridículo, y huye. Ile Eroriak, amedrentado, la sigue. La hija de Kepa avanza por el camino del viejo faro en ruinas. No tiene otro camino. Es un camino largo, gris, cada vez más estrecho. Sus enemigos burlones la estrechan cada vez más cerca, golpeando su rostro, sus piernas. Y llega un momento, al fin, en el que lograrán arrollarla, quitarle la vida. Esto es, liberarla, al fin, de él. Un día, Ile Eroriak se atrevió a volver al taller de Anderea, debajo del teatro. «Estoy preparando una comedia», dijo el anciano. «Será alegre y divertida. Estoy seguro de que te hará reír». Pero Ile Eroriak se sentó en el suelo con la cara entre las manos. Le cuenta a Anderea lo que pasó, que no era verdad nada de lo que Marco decía, que ni siquiera se fue en el velero, que cuando Zazu se hundió en el mar, Ile corrió a advertirle y Marco tuvo miedo y temblaba y lloraba, y que no quiso llevarle con él, y le pegó para que le dejara en paz, pero cuando el portugués oyó lo de la chica, tampoco admitió a Marco en el barco. Marco le vio levar anclas y se puso a gritar como un loco y a pegar a Ile como nadie le había pegado nunca, mientras decía que amaba a Zazu como a nadie en el mundo. Parece ser que Marco acababa de salir de la cárcel, no tenía nada, nunca tuvo nada. Ile habla sin parar. Le dice a Anderea que es un muñeco tonto y loco y nada más. Le dice que antes no odiaba a nadie, pero que ahora sí, que ahora odia a Marco, y le jura que si le encuentra un día le matará. Pero la vida existe. Está seguro de que la vida anda escondida por alguna parte, esperándole. Anderea le contesta que para qué odiar. Ile baja la cabeza, pero sus ojos están llenos de rencor. Anderea le enseña su nuevo muñeco. Ile clava en Anderea sus ojos agradecidos. El viejo le dice que tal vez él podría manejar el decorado. Ile Eroriak cierra los ojos y luego, más adelante, verá cómo es fácil. Aprenderá a manejar los muñecos. Allá abajo, en Cale Nagusia, Kepa miraba estúpidamente el rostro frío y blanco de Arantzazu Antía. Seguía moviendo los labios como si rezase, pero no brillaba ninguna perla en su corbata. Y así les hemos contado Pequeño Teatro de Ana María Matute. Hemos seguido la edición de la editorial Austral. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Laura Carrero del Tío y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Pablo Arévalo y Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.